Gràcies. Ainhoa ens conta més detalls, quan vulguis. Doncs, Ximo, des d'ací recomanen que es torni a polsar eixe botó roig per a corroborar que efectivament es tracta d'este servei de teleassistència. Però per a que ens conte més detalls amb nosaltres tenim a Marta. Marta, explícanos exactament en què consisteix este servei de teleassistència. Es una atención personalizada con respuesta inmediata ante emergencias y situaciones de inseguridad. También es un sistema, un servicio que detectamos situaciones de riesgo y vulnerabilidad. El funcionamiento es muy sencillo porque es a través de un aparatito que está conectado a la línea telefónica y el usuario o usuaria llevan un botoncito rojo inalámbrico por todo su domicilio. En cualquier momento, en una situación de alarma, pueden pulsar y nosotros le daremos una atención. I quan polsen i contacten amb vosaltres, quines dades els demaneu? Nunca vamos a pedir datos bancarios ni datos personales, simplemente nuestras conversaciones son enfocando la situación para saber qué tipo de emergencia se trata y poder catalogarla y poder movilizar los recursos necesarios, pero nunca vamos a pedir datos sensibles ni datos personales que conlleven la cuenta bancaria, datos de sustracción de recibos, etc. No demanen dades personals ni dades bancàries, però sí que és cert que feu aquestes cridades periòdicament, no? Sí, realizamos llamadas de seguimiento, sobre todo para enravecer una relación de confianza con los usuarios, que ellos también se acostumbren al servicio, sepan que estamos ahí, recordatorio de citas médicas, recordación de medicación, sobre todo por hacer seguimientos ante altas hospitalarias, conocer sobre todo la situación sociosanitaria de los usuarios. I és cert que és un servei d'atenció telefònica, però que també és presencial. Exacto, nosotros la primera atención son los operadores de teleasistencia, que son los que contestan esa llamada telefónica, pero tenemos intervenciones domiciliarias, en las cuales pues hacemos visitas también presenciales de seguimiento para... On també vos poden suplantar. Claro, pero es más complicado, porque el personal de intervención domiciliaria va correctamente uniformado con una tarjeta identificativa con su foto, DNI y nombre. I què fan al respecte? Com els identifiqueu? Ellos se identifican porque presentan la tarjeta identificativa con su nombre, pueden mostrar el DNI si alguien se lo requiere y además en el uniforme llevan serigrafiado el nombre de la empresa que es Atencia. Aleshores, quins serien els consells? Quines serien les recomanacions que faríeu des d'este servei d'assistència? La recomendación es, si llaman al timbre, por ejemplo, haciéndose pasar por nosotros diciendo que son del botón rojo de teleasistencia, nunca abrir la puerta si nosotros previamente no hemos concertado una cita con el usuario, porque siempre vamos a llamarle primero para decirle qué día vamos a pasar y saber su disponibilidad. Si el usuario, por lo que sea, ha olvidado esa cita, siempre recomendamos que pulsen el botoncito rojo para corroborar que somos nosotros, porque siempre queda registrado. Y a sus familiares sí pueden estar con ellos en el domicilio para darles ese apoyo. Moltíssimes gràcies, Marta. Doncs, companys, ja heu escoltat tots aquests consells, però des de Som de Casa demanem tant a les famílies com als usuaris molta alerta per a evitar aquest tipus d'estafes. Moltes gràcies, Ainhoa. Ja hem vist, en efecte, com funciona aquest motor roig.